Músculos que intervienen en la extensión de la cabeza. Recto posterior mayor de la cabeza. Origen: apófisis espinosa del axis. Inserción: línea nucal inferior, parte lateral del occipucio. Recto posterior menor de la cabeza. Origen: tubérculo del arco posterior. Inserción: línea nucal inferior, medial del occipucio. Complexo menor. Origen: apófisis transversas de las vértebras T1, T5 y apófisis articulares vértebras C4, C7. Inserción: apófisis mastoides, superficie posterior del hueso mastoides. Oblicuo menor o superior de la cabeza. Origen: apófisis transversal del atlas. Inserción: entre líneas nucales superior e inferior. Oblicuo mayor o inferior de la cabeza. Origen: lámina y apófisis espinosa del axis. Inserción: apófisis transversa, superficie posterior del atlas. Esplenio de la cabeza. Origen: ligamento nucal. Inserción: apófisis mastoide del hueso temporal por debajo de la línea nucal superior del occipucio. Complexo mayor. Origen: apófisis espinosas de las vértebras C7, T4. Inserción: entre líneas nucales superior e inferior del occipucio. Trapecio, parte superior. Origen: apófisis transversas de las vértebras C7, T6 y apófisis articulares vértebras C4, C6. Inserción: borde posterior del tercio medial de la clavícula. Epiespinoso. Origen: apófisis transversas de las vértebras C7, T6 y apófisis articulares de las vértebras C4, C6. Inserción: occipucio. Valoración de fuerza muscular de la extensión de cabeza según la escala de Daniels. Grado 5 y grado 4. Posición del paciente: decúbito prono con la cabeza fuera del extremo de la mesa y brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta: de pie al lado del paciente junto a la cabeza. Una mano proporciona resistencia sobre el occipucio y la otra mano se coloca debajo de la cabeza colgante, preparada para soportarla si cede con la resistencia aplicada. Prueba: el paciente extiende la cabeza elevando el mentón, con un movimiento, columna cervical no extendida. Instrucciones al paciente: mire a la pared y mantenga la posición. No deje que baje la cabeza. Graduación: grado 5, normal. El paciente completa la amplitud de movimiento contra máxima resistencia. Grado 4, bueno. El paciente completa la amplitud de movimiento contra resistencia moderada. Grado 3, posición del paciente: decúbito prono con la cabeza fuera del extremo de la mesa y soportada por el terapeuta. Brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta: de pie al lado del paciente con una mano debajo de la cabeza para soportarla si los músculos no consiguen mantener la posición. Instrucciones al paciente: mire a la pared. Graduación: grado 3, aceptable. El paciente completa la amplitud del movimiento sin resistencia aplicada. Grado 2, grado 1. Posición del paciente: decúbito supino con la cabeza sobre la mesa y brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta: de pie en el extremo de la cabeza detrás del paciente. Soporta la cabeza con las dos manos colocadas debajo del occipucio. Debe colocar los dedos justo a la base del occipucio, en posición lateral respecto a la columna vertebral, para intentar palpar los extensores de la cabeza. La cabeza se puede elevar un poco desde la mesa para reducir la fricción. Prueba: el paciente intenta mirar hacia el examinador sin levantar la cabeza de la mesa. Instrucciones al paciente: levante la barbilla o mire hacia mí sin levantar la cabeza. Graduación: grado 2, deficiente. El paciente completa parcialmente la amplitud del movimiento. Grado 1, vestigio. Se percata respuesta contráctil. Grado 0, nulo. No hay respuesta contráctil. Músculos que intervienen en la extensión del cuello. Transverso del cuello o cervical transverso. Origen: vértebras T1, T5, apófisis transversas. Inserción: vértebras C2, C6, apófisis transversas. Semiespinoso del cuello. Origen: T1, T5, apófisis transversas. Inserción: C2, axis, C5, apófisis espinosas. Iliocostal cervical o porción cervical del sacrolumbar. Origen: porción cervical de las primeras 6 costillas. Inserción: vértebras C4, C6, apófisis transversas, tubérculos posteriores.
Esplenio del cuello. Origen, vértebras T3, T6, apófisis transversas. Inserción, vértebras C1, C3, apófisis transversas. Trapecio superior. Origen, desde la espina del occipital se dirige a las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical. Inserción, clavícula, borde posterior de tercio lateral. Epiespinoso o espinoso del cuello. Origen, vértebra C7 y frecuentemente C6, apófisis espinosa. Inserción, axis, apófisis espinosa. Interespinosos cervicales. Origen, ligamento nucal. Inserción, vértebras C2, C3, apófisis espinosas. Angular del omóplato. Origen, en el borde vertebral y superior de la escápula. Inserción, en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales. Valoración de fuerza muscular de la extensión de cuello según la escala de Daniels. Grado 5 normal y grado 4 bueno. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza fuera del extremo de la mesa, los brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta. De pie junto a la cabeza del paciente, una mano colocada sobre el área parieto-occipital para aplicar resistencia. La otra mano se coloca debajo del mentón del paciente, preparada para sujetar la cabeza. Prueba. El paciente extiende el cuello sin inclinar el mentón. Instrucciones al paciente. Empuje hacia arriba, contra mi mano pero sin dejar de mirar al suelo. Mantenga la posición. No deje que yo le mueva hacia abajo. Grado 5, normal. El paciente completa toda la amplitud de movimiento y mantiene la posición contra la máxima. Grado 4, bueno. El paciente completa toda la amplitud de movimiento contra una resistencia moderada. Grado 3, aceptable. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza fuera del extremo de la mesa, brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta. De pie junto a la cabeza del paciente, con una mano soportando la frente. Prueba. El paciente extiende el cuello sin mirar hacia arriba ni inclinar el mentón. Instrucciones al paciente. Levante la frente desde mi mano sin dejar de mirar al suelo. Grado 3, aceptable. El paciente completa la amplitud de movimiento pero no soporta resistencia. Grado 2, deficiente. Grado 1, vestigio. Grado 0, nulo. Posición del paciente. Decúbito supino con la cabeza apoyada en la mesa. Brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta. De pie en el extremo de la mesa, detrás del paciente. Ambas manos colocadas debajo de la cabeza del paciente. Dedos en posición distal al occipucio, al nivel de las vértebras cervicales, para palpación. Instrucciones al paciente. Intente empujar con la cabeza contra mis manos. Grado 2, deficiente. El paciente realiza un pequeño movimiento de extensión del cuello contra las manos del terapeuta. Grado 1, vestigio. Se palpa actividad contráctil en los extensores cervicales. Grado 0, nulo. Ausencia de actividad muscular palpable. Los músculos que intervienen en la extensión combinada de cabeza y cuello fueron mencionados en los 2 capítulos anteriores. Valoración de fuerza muscular en la extensión de cabeza y cuello según la escala de Daniels. Grado 5 normal y grado 4 bueno. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza fuera del extremo de la mesa, brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta. De pie junto a la cabeza del paciente, una mano colocada sobre la región parieto-occipital para aplicar resistencia, que se dirige hacia abajo y hacia adelante. La otra mano se coloca debajo del mentón del paciente, preparada para sujetar la cabeza si los músculos ceden durante la aplicación de resistencia. Prueba. El paciente extiende la cabeza y el cuello a lo largo de la amplitud de movimiento disponible, elevando la cabeza y mirando hacia arriba. Es grado 5 si el paciente completa la amplitud de movimiento disponible contra la máxima resistencia, y es grado 4 si el paciente completa la amplitud de movimiento disponible contra la resistencia moderada. Grado 3, aceptable. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza fuera del extremo de la mesa, brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta. De pie junto a la cabeza del paciente. Prueba. El paciente extiende la cabeza y el cuello, elevando la cabeza y mirando hacia arriba. Instrucciones al paciente. Levante la cabeza y mire hacia el techo. Es grado 3 si el paciente completa la amplitud de movimiento sin más resistencia que la de gravedad.
Grado 2, deficiente. Grado 1, vestigio. Y grado 0, nulo. Posición del paciente. Decúbito prono con la cabeza totalmente apoyada en la mesa, los brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta. De pie junto a la parte superior del tronco del paciente, ambas manos sobre la región cervical y la base del occipucio del paciente para palpación. Prueba. El paciente intenta elevar la cabeza y mirar hacia arriba. Instrucciones al paciente. Intente elevar la cabeza de la mesa y mirar hacia el techo. Es grado 2 si el paciente se mueve a lo largo de la amplitud del movimiento parcial. Es grado 1 si hay actividad contráctil palpable en los extensores de la cabeza y del cuello pero sin movimiento. Es grado 0 con ausencia de actividad palpable en los músculos. Músculos que intervienen en la flexión de cabeza. Recto anterior menor de la cabeza. Origen, apófisis transversa y masa lateral del atlas. Inserción, superficie inferior de la parte del occipucio. Recto lateral de la cabeza. Origen, apófisis transversa del atlas. Inserción, apófisis yugular del occipucio. Recto anterior mayor de la cabeza. Origen, apófisis transversa de los tubérculos anteriores de las vértebras. Inserción, en la parte basal superficie inferior del occipucio. Miloioideo. Origen, mandíbula, toda la longitud de la línea miloioidea. Inserción, hueso ioides. Estiloioideo. Origen, hueso temporal, apófisis estiloides. Inserción, hueso ioides, cuerpo mayor. Genioideo. Origen, mandíbula, sínfisis mentoniana. Inserción, hueso ioides, superficie anterior. Digástrico. Origen, hueso temporal y vientre anterior de la mandíbula. Inserción, hueso ioides. Valoración de la fuerza muscular en flexión de cabeza según la escala de Daniels. Posición del paciente en decúbito supino con la cabeza apoyada en la mesa y brazos a los lados del cuerpo. Posición del terapeuta, de pie al extremo de la mesa detrás del paciente. Prueba, el paciente hunde el mentón en el cuello sin levantar la cabeza de la mesa. Graduación, grado 5, normal, se completa el movimiento con la máxima resistencia. Grado 4, bueno, se completa el movimiento con resistencia moderada. Grado 3, aceptable, se completa el movimiento sin resistencia. Grado 2, deficiente, se completa parcialmente la amplitud del movimiento. Grado 1, vestigio, se puede palpar la actividad contráctil en los músculos flexores de la cabeza. Grado 0, nulo, ausencia de actividad contráctil. Músculos que intervienen en la flexión del cuello. Esternocleidomastoideo, ubicado en la cara lateral del cuello que se extiende desde el manubrio esternal y el tercio medial de la clavícula hasta la apófisis mastoides y la línea nucal superior del hueso occipital. Músculo largo del cuello, ubicado en la parte superior de la columna vertebral en el cuello, surge desde 4 hojas tendinosas originadas en el tubérculo anterior de la apófisis transversas entre la tercera y la sexta vértebra cervical, asciende hacia su par del lado opuesto para insertarse en la porción basilar del hueso occipital. Músculos escalenos, grupo de 3 pares de músculos ubicados a los lados del cuello. Escaleno anterior, se origina en las apófisis transversas de las vértebras C3 a C6 y se inserta en la primera costilla. Escaleno medio, se origina desde las vértebras C2 a C7 y desciende hasta la primera costilla. Escaleno posterior, se origina en las vértebras C4 y C6 y desciende a la segunda costilla. Esternotiroideo, se origina en la cara posterior del manubrio y de la primera costilla y se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Esternocleidoideo, se origina en la cara posterior del manubrio esternal y en la parte interna de la clavícula y se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Tiroideo, se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta en el asta mayor del hueso ioides. Homoioideo,
músculo aplanado y largo que se extiende de los lados del cuello desde el borde superior de la escápula al hueso ioides. Presenta en su parte media un tendón aplanado y cilíndrico que divide el cuerpo muscular en dos porciones o vientres, uno inferior y otro superior. Se origina en el borde superior de la escápula y se inserta en el hueso ioides. Valoración de la fuerza muscular en flexión del cuello según la escala de Daniels. Posición del paciente: decúbito supino con los brazos a los lados del cuerpo y con la cabeza apoyada en la mesa. Posición del terapeuta: de pie junto a la cabeza del paciente con la mano que aplicará la resistencia apoyada sobre su frente y con la otra mano sobre la mesa o en el tórax del paciente. Prueba: el paciente flexiona el cuello elevando la cabeza recta con vista hacia el techo sin hundir el mentón. Grado 5, normal. Completa la acción contra resistencia moderada. Grado 4, bueno. Completa la acción contra poca resistencia. Grado 3, aceptable. Se completa la acción sin resistencia aplicada. Grado 2, deficiente. El paciente logra hacer movimientos activos de rotación hacia ambos lados. Paciente en posición inicial. El terapeuta se coloca detrás de la cabeza y palpa con dos dedos el músculo esternocleidomastoideo para verificar contracción o respuesta contráctil. Grado 1, vestigio, contracción visible o palpable. Grado 0, nulo, ausencia de contracción. Los músculos que intervienen en la flexión combinada de cabeza y cuello han sido mencionados en los dos capítulos anteriores. Valoración de la fuerza muscular en flexión combinada de cabeza y cuello según la escala de Daniels. Posición del paciente en decúbito supino con la cabeza apoyada en la mesa y brazos a los lados del cuerpo. Terapeuta de pie al lado de la mesa a la altura del hombro del paciente. Prueba: el paciente flexiona la cabeza y el cuello llevando el mentón hasta el tórax. Grado 5, normal. Completa el movimiento con máxima resistencia. Grado 4, bueno. Completa el movimiento con resistencia moderada. Grado 3, aceptable. Completa el movimiento sin resistencia aplicada. Grado 2, deficiente. Se completa parcialmente la amplitud del movimiento. Grado 1, vestigio. Se puede palpar actividad contráctil, pero no produce movimiento. Grado 0, nulo. Ausencia de actividad contráctil.